Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Juan Carlos Sánchez Sánchez. Actualmente estudio en la Universidad del Caribe y el motivo de este video es porque les quiero presentar mi página web, una página web basada en derecho aduanero y a lo largo de este video les iré explicando todos los temas que nosotros desarrollamos en el primero, segundo y tercer parcial con el fin de proveer de información a la persona que esté viendo el video y resuelva algunas dudas en caso de tenerlas y si no que aproveche toda la información que se les estará brindando, ya que es un semestre muy desarrollado con diversos temas y estoy muy seguro de que la verdad nos encantará. Entramos a la primera, que es la sesión número 2, definición de derecho aduanero. Y bien, esta es una definición de Baltonado Estrada, una definición del año 2006. ¿Y qué dice? En general habla que el derecho aduanero son todas las formalidades, trámites, herramientas y procesos, todo lo que tenga que ver con el traslado de mercancías entre países. Se entiende por formalidades a todos los documentos que vayamos a requerir para un trámite aduanero. Como siguiente tema, en la sesión número 3 tenemos las fuentes del derecho aduanero. Ya vamos a dar clic para entrar. Y nos damos cuenta que las leyes son tres, las fuentes del derecho aduanero, que es la Constitución política, las leyes y los convenios y tratados internacionales en este caso. En cuanto a los tipos de fuentes, en la Constitución política vemos que está el artículo 298, párrafo 4, habla del régimen aduanero. El artículo 76, párrafo 2, controles aduaneros. Artículo 55, fomento a las exportaciones con valor agregado. En cuanto a leyes, tenemos la Ley General de Aduanas, Reglamento de Ley General de Aduanas, Código Tributario y convenios y tratados. Está la Organización Mundial de Comercio, la OMC, Organización Mundial de Aduanas, la OMA, la Comunidad Andina, CAN, acuerdos de complementación económica, y los demás acuerdos de complementación económicas, acuerdos de preferencia arancelaria en general. Nos regresamos al primer parcial y nos vamos ahora a la sesión número 4, sujetos de derecho aduanero. Eso con fundamento en el artículo primero de la ley aduanera. Lo que menciona el artículo primero de la ley aduanera es que todas las personas físicas o morales involucradas en el transporte de mercancía, tránsitos, importación, exportación, trámites y demás, se tienen que apegar a los lineamientos, reglamentos y leyes que tengan base en el derecho aduanero, ya que la omisión de alguno de estos puntos, lineamientos, reglamentos, puede recaer en algunas sanciones, pequeñas multas, de multas pequeñas a multas muy millonarias, incluso pueden deberse en un proceso penal. Es por eso que todas estas leyes son muy específicas y se deben cumplir si en algún momento nosotros queremos ser partícipes de algún tipo de comercio exterior o queremos trabajar en aduanas o queremos trabajar en alguna agencia aduanal, etcétera. Ahora nos regresamos al primer parcial. Y nos vamos a la sesión número 6, que son los tratados y acuerdos de los que México forma parte. Actualmente México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales con la Organización Mundial de Comercio, OMC, la APEC y la OCDE. En la sesión número 7
El concepto de aduanas. La aduana es el lugar físico autorizado y designado por el Ejecutivo Federal en donde una autoridad aduanera podrá ejercer sus facultades de acuerdo a la legislación aduanera para el control de entrada y salida de mercancías a nuestro país, así como de los medios en que se transporte por medio del despacho aduanero. Actualmente existen 19 aduanas en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 11 interiores en todo el territorio nacional. En la imagen podemos ver cómo están divididas, seccionadas cada aduana en los lugares estratégicos que fueron designados por el Ejecutivo Federal, entendiéndose por Ejecutivo Federal al presidente de la República. Como aduana tienen que asegurarse de la seguridad nacional, que no entre drogas, no vayan a entrar armas, porque todo esto afecta la integridad, la seguridad de los ciudadanos mexicanos. Como por las aduanas es por donde pasan todas las mercancías, precisamente debe haber un alto control de lo que entra y lo que sale, y todo debe estar específicamente fundamentado con todas las leyes y reglamentos de la ley aduanera y los demás lineamientos que la acompañan. Esto es todo lo que vimos con respecto a la sesión 7 de aduanas. Nos regresamos al primer parcial y nos vamos a la sesión número 8, que son las fases del despacho aduanero. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, fundamentado en el artículo 35 de la ley aduanera, que debe realizarse ante la aduana y que involucra a consignarios, tenedores en las importaciones y remitentes a las exportaciones. Bueno, la primera fase es del despacho aduanero, es donde es el arribo de la mercancía al territorio nacional. Se deposita en los almacenes especiales en aduanas, recintos fiscales o fiscalizados dentro o fuera de las aduanas. Y precisamente se deposita para destinarse a un régimen aduanero. Más adelante les voy a explicar los diferentes regímenes aduaneros. El agente aduanal o apoderado aduanal efectúa la inspección previa de las mercancías, esto para cerciorarse de que todo lo impuesto en las formalidades, en los documentos, esté realmente físicamente presentada ante la aduana. Esto para que no entren en alguna omisión o algún delito. Se clasifica la mercancía y determina las contribuciones a pagar, documentos a presentar conforme al régimen aduanero. Y ahora nos vamos a la sesión número 9, que tiene por título medios y sistemas electrónicos que se utilizan en el despacho de mercancías, que es la ABUCEM y el SAI. Sepa que el ABUCEM es la ventanilla única de comercio exterior de mercancías. Esta es una página en la nube donde están registradas todas las dependencias de gobierno, y donde nosotros vamos a subir todas las formalidades que se requiera para la actividad de comercio exterior. Y el SAI es un sistema de cómputo diseñado bajo los estándares establecidos por la CHCP para la elaboración y validación de pedimentos de importación, exportación, embarque parcial, complementarios, consolidados, tránsito, rectificaciones y extracción, entre otros, bajo el esquema SAI M3, Sistema de Amortización Aduanera Integral, el cual permite a los agentes y apoderados aduanales cumplir con todos los lineamientos establecidos para el despacho de las mercancías. El esquema SAI se implementó por las autoridades aduaneras a principios de los años 90 con el fin de sistematizar la captura de información para la generación de estadísticas de comercio exterior y la optimización de la recaudación fiscal en esta materia, así como la agilización y control de despacho aduanero. Y a continuación vemos en la sesión 11 antecedentes y escenarios de actualización e innovación, SUAVE por su abreviación, y PITA. El sistema de suspensión y control vehicular SUAVE es uno de los proyectos de modernización
que se ha puesto en marcha en todas las aduanas del país en el marco del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012. El proyecto de integración tecnológica aduanera, conocido como PITA, es una iniciativa integral que plantea automatizar, facilitar y aplicar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país. Con PITA se modernizarán 60 puntos de revisión que conjuntan más del 99% de la operación aduanera de mercancía comercial, así como el control de 52 cruces fronterizos del país. Esto representa el 99% del número total de pedimentos y el 98.75% del total de la recaudación anual en las aduanas. Esto, como ve, se puede decir que son como mecanismos de seguridad para el control de la entrada y salida de mercancías. Y por último, en la misma sesión 11 están los mecanismos intrusivos y no intrusivos en las aduanas. Como mecanismo no intrusivo se entiende a todos los mecanismos que vamos a utilizar para reconocer o más bien para identificar la composición de las mercancías sin necesidad que nosotros tengamos que hacer una revisión física. Eso quiere decir que no tengamos que abrirlos. Son mecanismos como rayos X, rayos gamma y binomios, los cuales nos da la posibilidad de cerciorarnos de la composición o el contenido de la mercancía sin necesidad de abrirlos, como ya lo mencioné. En los mecanismos intrusivos tenemos únicamente la revisión física, que consiste en un conteo, descripción, unidades de medidas, número de piezas, naturaleza, clasificación arancelaria, origen y demás características físicas de la misma, cumplimiento de las normas de información comercial y de certificación. Y pues bueno, estos son todos los temas que vimos en el parcial número 1 de Derecho Aduanero. Vemos que fue un parcial un poco extenso, pero sí tenemos las bases para poder seguir indagando en los demás temas que veremos en el parcial 2 y en el parcial 3. Continuamos con el segundo parcial del curso de Derecho Aduanero. En el segundo parcial vamos desde la sesión 13 hasta la sesión 21. Son diversos temas. El primero de los temas que vamos a ver es muy interesante. Habla de los 6 regímenes aduaneros. Y vamos a hablar del primer régimen aduanero, que son los definitivos de importación y exportación. Estos están fundamentados en el artículo 90, sección A de la ley aduanera. Y posteriormente el de importación está fundamentado con el artículo 95, 96, 97 y 98. En caso de los definitivos de importación es cuando una mercancía extranjera va a venir al país, va a entrar a territorio nacional y va a permanecer por tiempo ilimitado, es decir, posiblemente no regrese al exterior. Y todo pasa algo pues similar con los definitivos de exportación, es cuando pues una mercancía nacional va a ser exportada al exterior y posiblemente no regrese, ya que está por un tiempo indefinido. Es básicamente de lo que se basa este régimen. Ahora nos vamos otra vez al segundo parcial. Vamos a ver en la sesión número 14 el segundo régimen, que ahora son los temporales de importación y exportación. Como podrán ver, pues realmente la dinámica cambia en este régimen completamente diferente. Este régimen está fundamentado en el artículo 90, sección B, y posteriormente en los artículos 104, 105, 106, en caso de los de importación, 113, 114, 115 y 116 en caso de los de exportación. ¿Y en qué se basa este régimen? Pues como ya les comenté, es básicamente diferente a los primeros que vimos. En los casos de los temporales de importación, es cuando una mercancía extranjera entra a territorio nacional por un tiempo limitado. Hay diferentes tipos de plazos en las que la mercancía puede permanecer en el país, que va desde los 3 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, depende de las circunstancias y que se requieran. Y en caso de los de exportación temporales es cuando una mercancía nacional va a permanecer en el exterior por un tiempo limitado. Un ejemplo de esto son las exposiciones de arte. Nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo en diversas exposiciones de arte
pues llegan artesanías y monumentos de otras partes del mundo. Este tipo de mercancías, ya que solo vienen a las exposiciones de arte, están bajo este régimen de definitivos, perdón, de temporales de importación y exportación. Nos vamos al tercer régimen. Nos vamos otra vez a segundo parcial. Y el tercer régimen del que vamos a hablar es el de depósito fiscal. El régimen de depósito fiscal está fundamentado con el artículo 90, sección C de la ley aduanera, posteriormente en el 119 y 120. Y este régimen básicamente su dinámica es que la mercancía nacional o extranjera se dirigen a los almacenes de depósitos que cuenten con este servicio. Estas mercancías en cualquier momento pueden ser retiradas, si son extranjeras pueden ser importadas y si son nacionales pueden ser exportadas definitivamente, depende ahora sí que de las cuestiones o las necesidades que tenga el poseedor de la mercancía. Y pues básicamente esto es todo lo que hace este régimen de depósito fiscal. Nos regresamos al segundo parcial y veremos el cuarto régimen, que es en la sesión número 16, es el tránsito interno y tránsito internacional de mercancía. Esto está fundamentado con el artículo 90, sección D de la ley aduanera, y posteriormente está fundamentado con el 124, 125, 126 y 131. ¿Y en qué se basa? Cuando estamos hablando de un tránsito de mercancía nacional, nos referimos a cuando una mercancía está siendo trasladada de una aduana nacional a otra aduana nacional. En el transcurso se usa el término de que la mercancía está en tránsito. En caso de el tránsito internacional es cuando una mercancía atraviesa el territorio nacional, pero no es el destino al que va. Esto a lo que se refiere es que la mercancía no se va a quedar aquí en México, solo está de paso. Un ejemplo sería tal vez un país de Sudamérica que quiere exportar algo a Estados Unidos y estemos nosotros en el camino, pues la mercancía solo pasaría por México sin tener que quedarse aquí. Y pues bueno, de eso se trata este régimen de tránsito interno e internacional de mercancías. El quinto régimen es el de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. Este está fundamentado con el artículo 90, sección E, y también posteriormente en el artículo 135 de la ley aduanera. Y este régimen se trata de cuando las mercancías son introducidas a los mismos recintos fiscalizados para su elaboración, transformación o reparación. Bueno, pues como bien su nombre lo dice, esta es la dinámica que cumple este régimen. Y por último veremos el sexto régimen, también en la sesión 16, el de recinto fiscalizado estratégico. Y este está fundamentado en el artículo 90, sección F. Y posteriormente en el artículo 135A, 135B, 135C, D. Y bueno, ¿de qué se trata este régimen? Este es cuando una mercancía nacional o extranjera es introducido a los recintos fiscalizados para su elaboración, transformación, reparación, manejo, almacenaje y demás actividades que se requieran con la mercancía. La diferencia de este régimen con el anterior es que pues en el anterior solo es para su elaboración, transformación o reparación, y en este régimen aparte de ser por tiempo limitado, se maneja también actividades como almacenaje, custodia y demás, ¿no? Bueno, aquí también menciona en el artículo 135C que todas las empresas que tengan la concesión de un recinto fiscalizado pueden pedir que puedan mandar mercancía bajo este régimen.
Y con esto concluimos los 6 regímenes de la ley aduanera. Ahora vamos a ver la sesión 17, el documento de operación para despacho aduanero, mejor conocido como DODA. ¿De qué se trata este documento? Más bien, ¿qué función tiene? Bueno, este documento contiene lo que es un código QR, la firma del agente aduanal. Y este documento, aparte de tener información de la mercancía, eh, se presenta ante el mecanismo de selección automatizada. Es el documento que activa el mecanismo, mejor conocido como semáforo fiscal, que va a determinar si es un desaduanamiento libre o una revisión física. Y pues esa es la función que tiene el documento, mejor conocido como DODA. Aquí vemos un breve ejemplo. De este lado vemos el código QR que les había mencionado, la firma del agente aduanal. Y bueno, esa es la función que este documento tiene. En la sesión 18 hablaremos de la LIGI, que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que se refiere al Código Arancelario de las Mercancías. ¿Qué es el Código Arancelario de las Mercancías? El Código Arancelario de las Mercancías, pues como su nombre lo dice, es un código que en base a las características de las mercancías, cada dos números se refieren a una característica en particular, que va desde el tipo de mercancía que es, la naturaleza, la composición, hasta la fracción arancelaria por la que se va a regir la mercancía. Un ejemplo de las ligues, más o menos esta tabla donde podemos ver la clasificación arancelaria de una mercancía. Posteriormente hablaremos de las TIGI, que es la tarifa de impuestos generales de importación y exportación, la clasificación arancelaria de las mercancías. La TIGI es un instrumento jurídico por el cual se define la política comercial entre países. No solo te permite conocer los impuestos a la importación o exportación, sino también la naturaleza de la mercancía. Bien, los dos primeros números en cuanto al código arancelario se determinan la sección de la mercancía, y al capítulo, en este caso, animales vivos y productos del reino animal, animales vivos. Los segundos dos números se refiere a la partida de la mercancía, en este caso caballos, asnos, muslos y bordeganos vivos. Y los dos terceros números se refiere a la subpartida, que en este caso son caballos reproductores de raza pura. Y por último, los últimos dos números se refiere a la fracción arancelaria de la mercancía, es decir, bajo qué impuestos se va a regir este tipo de mercancía, ya sea la importación o la exportación. Esto es en la sesión 19. Nos regresamos al segundo parcial. Y en la sesión 20 vamos a ver los métodos de valoración aduanera y las tasas establecidas. Los métodos de valoración se refiere a que, bueno, en el precio o el valor en las aduanas no puede sacarse en base al valor de transacción de la mercancía. El valor de transacción de la mercancía es un resultado de un precio pagado por pagar y los pagos incrementables que se pueden derivar de transporte, maniobra y en fin todos los gastos que en el proceso de exportación e importación se vayan a ir adquiriendo. Estos están fundamentados con el artículo 71 de la ley aduanera, artículos 72, 73, 74 y 77. En el artículo 72 habla del valor de transacción de mercancías sintéticas. En el artículo 73 del valor de transacción de mercancías similares, 74 valor de precio unitario de venta y el 77 valor reconstruido de las mercancías. Y hablando de las tasas establecidas o tarifas, pues bueno, a lo largo del tiempo hemos tenido tarifas del 10%, 12%, 15%. Actualmente nos mantenemos en una media de una tarifa del 15%. Y pues bueno, esto es básicamente lo que hablamos en la sesión 20. Para la sesión número 21 vamos a ver lo que es una franja y una región fronteriza.
Este tema está fundamentado con el artículo 136 de la ley aduanera. Y bien, entendiéndose por franja fronteriza a las aduanas que están precisamente en la línea fronteriza internacional entre dos países, con una distancia de alrededor de 20 kilómetros. Y como región fronteriza a las áreas que determine, a todas las demás que determine el Ejecutivo General. Y aquí vemos el ejemplo de lo que son la franja fronteriza. Toda la línea roja que vemos aquí es la franja fronteriza del país. Y también tenemos artículos en temas en el artículo 137 y 137.2. Y por último, para finalizar el segundo parcial, veremos lo que es en la sección 22, los documentos e información que utilizan para el despacho aduanero de mercancías. Estos están fundamentados en el artículo 36, 36A de la ley aduanera. Y pues bueno, aquí el artículo 36 habla de que todas las personas que introduzcan o traigan mercancías al territorio nacional están obligados a presentar ante la aduana el pedimento y todos los documentos que se requieran para la importación o exportación de las mercancías. Entre los documentos que requerimos para importar o exportar alguna mercancía, pues van desde la relativa de valor en aduanas, las facturas comerciales, la declaración del valor en aduanas, los documentos de transporte que pueden ser como conocimiento de embarque o conocimiento de carretera, conocimiento aéreo, un cuaderno ATA, los seguros de transporte de mercancías, lista de carga, conocida mejor como Parking List. Y pues bien, estos son algunos de los documentos que nosotros necesitamos aparte del pedimento para que podamos exportar o importar cualquier tipo de mercancía. Y pues con eso quedan concluidos los temas del segundo parcial. Fue el parcial más extenso y posteriormente veremos los temas del tercer parcial. Y bien, para el tercer parcial empezamos desde la sesión número 25 hasta la sesión número 30. En la sesión 25 veremos los supuestos en los que proceden las infracciones y multas en el despacho de mercancías. Y este está fundamentado con el artículo 176. Bueno, algunos de los supuestos por las que se pueda meritar multas o infracciones en el despacho de mercancías es que si omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior, sin permiso de las autoridades competentes o sin firma electrónica en el pedimento que muestre ante el mecanismo de selección automatizada, cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programas autorizados por Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108, cuando se ejecuten actos idóneos inequivocadamente dirigidos a realizar las operaciones, cuando introduzcan o se extraigan mercancías al territorio nacional por aduana no autorizada, cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente o cuando el nombre o denominación o razón social, domicilio del proveedor en los extranjeros o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento no sea el mismo o esté mal. Bueno, estos son algunos de los supuestos por los que nosotros podríamos vernos incurridos en algunas multas o infracciones en el momento del despacho aduanero. Este es un tema crítico, algo de lo que nosotros deberíamos tener mucho cuidado porque las multas o infracciones pueden ir desde costos pequeños a multas millonarias, incluso hasta la cancelación de la patente para poder importar o exportar mercancías. Y nos vamos al tercer parcial. En la sesión 26 veremos los casos o supuestos en los que procede el embargo precautorio de la mercancía. Esto está fundamentado en el artículo 151 de la ley aduanera
Y pues bueno, algunos de los supuestos por los que se puede presentar un embargo precautorio de la mercancía es cuando la mercancía se introduzca al territorio nacional por un lugar no autorizado, cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias que no se hayan cumplido, cuando el nombre o denominación o razón social o domicilio del proveedor no sea el que esté estipulado en el pedimento. Y bien, esto pues prácticamente es igual un tema crítico. Vemos que tanto como en las infracciones o multas y el embargo precautorio fue mencionado la del domicilio, razón social del importador o exportador. Esto es un tema pues un poco complicado, ya que para los ojos de la aduana el omitir este tipo de información puede verse reflejado a que el importador o exportador esté cometiendo diversos delitos. Y pues en cuanto se hacen las averiguaciones, mientras la mercancía ya procedió a un embargo precautorio o posibles multas o infracciones, no podemos omitir el valor en más de un 50% de la mercancía, ya que pues como en esto se paga un impuesto, el declarar un valor inferior al valor real de transacción de las mercancías podría estar derivando a una evasión de impuestos, lo que es penado y se paga con multas millonarias. En la sesión 28 vamos a hablar del juicio de amparo. Tenemos un juicio de amparo directo y un juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo directo es un medio de defensa contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Esto en competencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Este último es la autoridad competente para resolver estos casos de juicio de amparo, y en su caso también puede ser la Suprema Corte de Justicia. En caso del juicio de amparo indirecto lo resuelven los juzgados de distritos, y esto es en caso de actos fuera de juicios o al término de los juicios, actos que de imposible reparación dentro del juicio y actos dentro del juicio que afecten a terceras personas. En cualquiera de estos casos, el afectado puede recurrir a un juicio de amparo. Bueno, el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo es igual un medio de defensa en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que hayan sido de inconformidad al afectado. En cualquiera de estos casos, el afectado puede solicitar un juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo. Este está fundamentado en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el artículo segundo, en donde, bueno, dice que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y en el artículo tercero dice que son parte del juicio contencioso administrativo el demandante, que en este caso sería la persona afectada, también los demandados, que sería la autoridad que dictó la decisión, el particular a quien favorezca el juicio y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT. Y como ya mencioné, en cualquiera de estos casos que el procedimiento no haya sido de aprobamiento por el afectado, él puede solicitar un juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo, en donde después del procedimiento se determinará quién tiene la razón. Y por último, en la sesión 30 hablaremos de los procedimientos en materia de aduana contra el contrabando de mercancías. Sabemos que en el país de México el contrabando de mercancías es seriamente penado, es algo ilegal, por lo que se establecen algunas medidas para los casos en los que las personas físicas o morales hagan caso omiso de esta ley, en donde el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 104, dice que el delito de contrabando se sancionará con pena de prisión de 3 a 5 años si la mercancía no excede de 1.243.500 comprobado de lo que se esté contrabandeando.
de 3 a 9 años si la mercancía no excede igual de los 2.243.500 perdón, del 1.243.500 pesos a 1.865.370. De 3 a 9 años si, si, si se trata de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Y de 3 a 6 años si no es posible determinar cuál fue la cantidad de contrabando, bueno, cuál fue el precio o más bien la cantidad, el valor del contrabando que se estuvo pasando. Y bueno, estas son pues básicamente las sanciones en cuanto a penas de cárcel para las personas que hagan contrabando o contrabanden mercancía en el país. Y pues bueno, con esto concluimos todos los temas, no tan solo del tercer parcial, sino de a lo largo del semestre de la asignatura del derecho aduanero. Espero les haya gustado, es un tema muy extenso, pero pues estoy muy seguro de que después de revisar todos estos lineamientos, artículos y demás temas que realizamos a lo largo del curso, nos llevamos una visión más amplia de lo que se trata el derecho aduanero, de las necesidades, de las garantías o de algunas multas que podríamos caer en caso de hacer caso omiso a las leyes y regulaciones del país. Y pues bueno, también tenemos una noción más amplia de los procedimientos que nos facilita el hacer uso de, o el querer hacer, ser partes de actividades de comercio exterior. Sabemos a quién dirigirnos y sabemos más o menos cómo es el procedimiento de las actividades para agilizar pues nuestra actividad comercial. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.